Muy buenas con todos. Es un enorme placer para mí dar inicio a este espacio en el que se les presentará diversas ideas, análisis y perspectivas a todos ustedes. El día de hoy nos reunimos con la intención de presentarles una serie de exposiciones donde se refleja un proceso de reflexión, organización y esfuerzo conjunto. Cada una de las intervenciones busca aportar desde un enfoque particular, mostrando no solo resultados, sino también una forma diferente de interpretar y entender fenómenos que nos rodean. Lo valioso de esta ocasión no es únicamente lo que se muestra, sino el diálogo que se puede generar a partir de esto, las preguntas que se generarán y las miradas que se cruzarán. Con ello, invito a todos a estar muy atentos, a escuchar con interés y aprovechar este momento como una oportunidad para ampliar nuestro pensamiento. Con esto, damos espacio al inicio de las presentaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados docentes y compañeros. El presente estudio se titula Trabajo informal y su impacto en los ingresos del jefe de hogar en el Perú. Nuestra investigación surge a partir de una preocupación central en la realidad socioeconómica del país, la alta prevalencia de trabajo informal. En el Perú, más del 70% de la población ocupada labora en condiciones de informalidad. Este fenómeno, lejos de ser un asunto marginal, constituye un elemento estructural que afecta tanto el bienestar de las familias como el funcionamiento del mercado laboral. El objetivo general de nuestra investigación es analizar el impacto que tiene la condición de informalidad laboral sobre los ingresos mensuales del jefe o jefa de hogar, utilizando datos representativos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAO 2024 y aplicando modelos de regresión lineal múltiple como herramientas metodológicas. ¿Por qué estudiar la informalidad laboral? Porque no se trata únicamente de una relación de empleo sin contrato, sino de una condición de vulnerabilidad y exclusión estructural. Los trabajadores informales suelen carecer de acceso a seguros, pensiones, estabilidad laboral y derechos básicos como el salario mínimo o la jornada reglamentada. Además, esta condición no afecta a todos por igual. Las mujeres y las personas en zonas rurales presentan niveles de informalidad más elevados. Esto agrava brechas preexistentes de género y territorio, generando círculos viciosos de pobreza. Nuestro estudio busca entonces cuantificar esa relación entre informalidad e ingreso, generando evidencia empírica que puede informar decisiones de política pública orientadas a mejorar las condiciones laborales en el país. Para esto pasaremos a una revisión de un marco teórico. El análisis del trabajo informal se sustenta en diversas perspectivas teóricas. En nuestro marco conceptual hemos considerado las siguientes. Entre ellas tenemos segmentación del mercado laboral, que fueron dichos por nuestros investigadores Dr. Ringer y Pierre en 1971. Plantea que existen dos segmentos diferenciados en el mercado. Uno formal, un empleo protegido, y otro informal, caracterizado por la precariedad. Modelo de elección racional, Harris Todaro, 1970. Sugiere que los trabajadores optan por la informalidad como alternativa ante la escasez del empleo formal. Aún así, esto implica menor ingreso, Enfoque institucionalista de Soto, 1986. Propone que la informalidad es resultado de barreras burocráticas, rigideces legales que excluyen a muchos de la formalidad. Teoría del capital humano, Becker, 1964. Establece que la educación incrementa la productividad y por tanto el ingreso. Esto es relevante porque, como veremos, la informalidad suele estar asociada a menores niveles educativos. Enfoque de género, Veneria, 2003. Nos permite comprender cómo la informalidad afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, reflejando desigualdades estructurales más amplias. Ahora pasamos al marco conceptual. Más allá de las teorías, es importante conceptualizar la informalidad desde una mirada crítica y estructural. En este sentido, consideramos que la informalidad no es solo condición laboral, sino también un síntoma de exclusión social y económica. Se configura como una ruptura del pacto social que impide el acceso a derechos, limita oportunidades de mejora y reproduce desigualdades persistentes. En esta perspectiva, el trabajo informal deja de ser una estrategia de supervivencia individual y pasa a ser un indicador del
normal funcionamiento del sistema económico formal, especialmente en países como el nuestro. Para este tipo de estudio tenemos una metodología de estudio. En cuanto a nuestra metodología, hemos utilizado una fuente confiable y representativa, la ENAO 2024, que ofrece información detallada sobre las condiciones de vida de los hogares peruanos. La técnica empleada es la regresión lineal múltiple, específicamente bajo el método de mínimos cuadrados ordinarios. Este modelo nos permite estimar el efecto independiente de la enfermedad sobre los ingresos controlando por otras variables relevantes. Las variables consideradas en el análisis fueron las siguientes: ingreso mensual del jefe de hogar como variable dependiente, condición laboral informal, formal o informal, nivel educativo alcanzado, el sexo, género, tipo de empleo, horas trabajadas por semanas. Especificaciones del modelo económico. La ecuación que estructura nuestro análisis es la siguiente: ingreso es igual a beta 0 más beta 1 informal, más beta 2 educación, más beta 3 sexo, más beta 4 tipo de empleo, más beta 5 horas de trabajo. Donde se nos da que ingreso representa el ingreso mensual del jefe de hogar. Informal indica si el jefe de hogar trabaja en el sector informal o formal. Educación, años de educación formal completos. Sexos 1. Sexo es una variable dummy que está en 1 si es hombre y 0 si es mujer. Tipo de empleo, naturaleza del empleo ocupado. Horas de trabajo, número de horas laboradas a la semana. A continuación le daré el pase a mi compañero. Y ahora continuamos con el modelo de regresión. Siendo ingresos es igual a beta 0 más beta 1, informal más beta 2, educación, más beta 3, sexo, más beta 4, tipo de empleo, más beta 5, horas trabajadas y más el error. Con la variable dependiente, siendo ingreso mensual del jefe del hogar, la informalidad, una dummy, de 1 siendo informal y 0 formal, la educación, siendo los grados de educación, el sexo, una dummy, también de 0 siendo hombre y 1 mujer. El tipo de empleo, una variable siendo categórico, empezando con el empleador o patrón, trabajador independiente, empleado y etc. Y las horas trabajadas como las horas de trabajo adicional, o la hora de trabajo adicional. Pasamos a los resultados de la regresión. Empezamos con el primer modelo, donde solo utilizamos informalidad, en donde nos explica que el informal gana en promedio 542.5 soles menos que aquel formal, teniendo de constante 2.607.3 soles y un R ajustado de 0.018. Entonces vemos que este modelo solo explicaría el 1.8% de la variabilidad. Ahora vemos el modelo 2, donde la informalidad sube la brecha, siendo ahora de 630.9 soles, siendo igual que la anterior, altamente significativa. En la educación vemos de que un grado educativo superior aumenta los ingresos. Entonces, alguien con un grado educativo superior, por ejemplo, de universitaria terminada, gana 372.4 soles más que aquel que no la ha terminado. Ahora pasamos con el tercer modelo, incluyendo la variable sexo. Y como tenemos a la mujer como 1, vemos de que la mujer gana en promedio 430.5 soles menos que el varón, que el jefe de hogar varón, y siendo altamente significativo. En la educación vemos poca variabilidad, siendo ahora 364.5 soles por grado educativo adicional. En la informalidad vemos que la brecha se ha reducido en 521.6 soles y sigue siendo altamente significativo. La constante ahora es de 286.3 soles y altamente significativo. El R cuadrado ajustado de 0.288, por lo cual ahora el modelo explica un 28.8% de la variabilidad. En cuanto al cuarto modelo, vemos de que ahora tenemos al tipo de empleo, donde indica de que por cada grado positivo adicional, por cada grado adicional,
se estaría perdiendo o habría una brecha de 203.6 soles. Esto parecería contraintuitivo, pero en verdad la forma en la que tenemos el tipo de empleo es de 1 a 7, siendo 1 el empleador o el patrón o el patrono y siendo 7 otros o siendo otros y 6 trabajador del hogar. Entonces, esto indicaría, por ejemplo, que del 1, si es que pasas del 1 al 2, siendo el 1 empleador o patrono, al 2 trabajador independiente, se estaría teniendo una disminución de ingresos de 203.6 soles, habiendo esta brecha. Como otro ejemplo también podría ser de empleado a obrero, habiendo una brecha de 203.6 soles aproximadamente. El sexo se ha visto significativamente de nuevo reducido también, la brecha, y ahora sería de 349 soles. En cuanto a la educación, vemos de que sigue siendo un factor de ingresos adicionales con 317.5 soles y la informalidad reduciendo aún más la brecha, ahora siendo de 490.3 soles y sigue siendo altamente significativo, igual que las demás. La constante ahora de 1.236 soles y el R cuadrado ajustado de 0.296. Ahora el modelo explicando un 29.6% de la variabilidad. Ahora pasamos al quinto modelo, donde usamos las horas trabajadas, viendo de que por cada hora se paga, por cada hora se estaría percibiendo un ingreso de 10.34 soles, siendo pocamente significativo. El tipo de empleo ahora es no significativo junto al sexo. La educación sería de 352.3 soles, aumentando esta ganancia adicional. La informalidad siendo ahora también poco significativo y aumentando un poco más la brecha, siendo ahora de 516.2 soles en favor de los formales, teniendo la constante de 146.8 soles y el R cuadrado ajustado de 0.232. Entonces, explicando un 23.2% de la variabilidad. Pasando a la interpretación de resultados, vemos que la informalidad reduce el ingreso mensual del jefe del hogar en aproximadamente 516.2 soles, siendo este modelo final. La educación tiene un impacto positivo alto, siendo de que por cada grado educativo superior se gana 352.3 soles. Y pasando con el sexo, ser mujer implica una desventaja de ingresos cercana a 213.1 soles. Con el tipo de empleo, vemos que por cada incremento en sus categorías, con un código numérico mayor, pasando del 1 al 2, o del 2 al 3 y así sucesivamente, los ingresos disminuyen en aproximadamente 157.4 soles mensuales. Cada hora adicional trabajada además se asocia con un aumento de 10.34 soles. Las recomendaciones es diseñar políticas de formalización laboral con enfoque de género y territorial y fortalecer capital humano en sectores vulnerables, además de mejorar accesos a servicios financieros y protección social para trabajadores informales. Estas son nuestras referencias y gracias. Buenas noches, querido profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día mi grupo y yo les vamos a hablar sobre el impacto de los años educativos sobre el ingreso individual mensual peruano. Los integrantes de mi grupo son Diego, Frank, Jairo, Clenny, Anderson, Ada, Tracy y Mateo. Bien, primeramente les quiero hablar que hay muchos estudios que nos evidencian que el nivel educativo influye positivamente en los ingresos laborales, esto conforme a la teoría del capital humano de Becker. Además, nos dicen que hay factores como la calidad institucional, la carrera que se elige, las habilidades individuales y el origen socioeconómico que también afectan a los retornos educativos. En el Perú se ha tomado en cuenta la encuesta nacional de hogares para tomar en cuenta los retornos salariales importantes y hemos tomado en cuenta un modelo econométrico como la regresión múltiple que nos permite cuantificar estas variables y también nos muestra una elasticidad positiva entre los años de estudio y los ingresos.
Bueno, pasamos a lo que es el marco teórico o marco conceptual. Tenemos lo que son los retornos educativos. Se refiere al incremento en los ingresos de una persona debido a su nivel educativo. Tenemos el rendimiento marginal decreciente de la educación. Señala que los beneficios de continuar estudiando disminuyen a medida que avanza en el nivel educativo. Otro tenemos los modelos. Modelo de mínimos cuadrados binarios, MCO. Se utiliza para estimar los parámetros de una función de regresión lineal. Minimiza la suma de los errores al cuadrado entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Luego tenemos lo que son la regresión lineal múltiple, extensión del modelo de regresión simple, incorporando varias variables explicativas al análisis. Luego tenemos lo que es modelo log lineal, transforma la variable dependiente aplicando logaritmos naturales, mientras que las variables negativas permanecen en su forma original. Ecuación Mincer es la utilizando para analizar la relación entre los salarios, la educación y la experiencia laboral. Según este modelo, el salario de una persona depende de su nivel educativo y su experiencia laboral, considerando que el impacto de la experiencia disminuye con el tiempo. La metodología empleada en esta investigación se basa en la estimación de un modelo de regresión lineal múltiple, el cual permite analizar la relación entre una variable dependiente y múltiples variables independientes. Como pueden visualizar en nuestra ecuación están las variables independientes, la variable dependiente, los betas y los errores. Pero para que estos estimadores obtenidos mediante MO sean óptimos, debe cumplirse tres importantes supuestos. Primero, está el supuesto 1, que es la distribución condicional del error igual a cero. Significa que el error tiene valor esperado cero, dado cualquier valor de las variables explicativas. Luego tenemos el segundo supuesto, que dice de las observaciones independientes e idénticamente distribuidas. Estas son las parejas de datos. El X y Y deben ser dependientes entre sí y provenir de la misma distribución e interpretación. Luego tenemos lo que es la ausencia de valores atípicos extremos. Esto quiere decir que se asume que no hay outliers que puedan distorsionar la estimación o influenciar fuertemente los coeficientes. Bueno, como se sabe, también tiene sus propias propiedades de los estimadores del MCO. Tales es la insesgadez, que es el valor esperado del estimador, que es igual al valor verdadero del parámetro. Es decir, en promedio, el estimador no sobreestima ni subestima el valor real. También tenemos la eficiencia. Tiene la menor varianza entre todos los estimadores lineales y sesgados. Teorema de Gauss-Markov. Consistencia. A medida que aumenta el tamaño de muestra, los estimadores convergen en probabilidad del valor real de J. Distribución conocida. Bajo normalidad de los errores, los estimadores siguen una distribución normal. Pero como sabemos, todo modelo econométrico clásico, bueno, utilizado hoy en día también tiene sus problemas. Y acá vamos a escribir cuáles son. Tenemos la heterocedasticidad, cuando la varianza del error no es constante, lo cual afecta la eficiencia de los estimadores y la validez de las pruebas T y F. Multicolinialidad. Si hay alta correlación entre variables independientes, pueden generar varianzas altas en los estimadores, dificultando la interpretación. Endogeneidad. Si una o más variables explicativas están correlacionadas con el error, los estimadores serán sesgados e inconsistentes. No normalidad. No afecta la consistencia ni sesgadez, pero sí la validez de los intervalos de confianza e inferencia para muestras pequeñas. Bueno, como parte importante de nuestro trabajo tenemos la ecuación de Mincer, que es un modelo utilizado para analizar la relación entre los salarios, la educación y la experiencia laboral. Como pueden visualizar en nuestra ecuación está el logaritmo natural del ingreso mensual es igual al beta 0 más beta 1 con el años de educación como variable, más beta 2, que es la experiencia como segunda variable, y más beta 3 experiencia al cuadrado más los errores robustos. Se plantean las siguientes hipótesis estadísticas que serán constatadas mediante la estimación econométrica que se brindará en los resultados. Tenemos la hipótesis nula, que son los años de estudio no influyen sobre los niveles de estudio, y la hipótesis alternativa, que es la Y1, los años de estudio sí influyen sobre el nivel de estudio. Bueno, como se puede visualizar, tenemos lo que son la variable dependiente, que es Y, el ingreso mensual del individuo, la variable independiente, que es X, los años de educación. Pero para eso también, como es una regresión múltiple, tenemos nuestra variable de control, que son, según ENAO, sacados de ahí, edad, sexo, estado civil y horas de trabajo. Lo que nos da la siguiente ecuación. Logaritmo natural del ingreso mensual es igual al beta 0 más beta 1, que es de la variable años de educación, más beta 2 de la edad, más beta 3 con el sexo, más beta 4 con el estado civil, más beta 5 horas de trabajo, más los errores estándares.
Bueno, para poder seguir con la exposición, vamos a ver los resultados que hemos obtenido sobre la regresión. Bueno, como le dije, vamos a ver. Estos son los modelos que tenemos, las diferentes variables de control que le hemos colocado, como son horas de trabajo, estado civil, sexo, edad, ¿correcto? Bueno, para poder ver el modelo hemos usado la regresión robusta porque queríamos evitar problemas de heterocedasticidad, asegurarnos que la variancia en sí de los errores no influyera, ¿no?, en absoluto. Aunque los coeficientes son los mismos en la regresión, la robustez mejora mucho la confiabilidad de los valores P. La ecuación que hemos usado, ¿no?, ha sido una ecuación de Mincer en primer lugar, adaptada más o menos a lo que hemos estado viendo, ¿no? La que podemos observar acá, que es el logaritmo del ingreso mensual, que es igual a 2.66769 más 0.1997, que son los años de educación, más el 0.0232, que es edad, menos el 0.1210, que es el sexo, la variable del sexo, menos el 0.2383 del estado civil, más el 0.0044 de horas de trabajo, más el error. No. Bueno, en la ecuación nos intentaba mostrar que cómo es el ingreso cuando cambian estas variables, ¿no?, como cuando se aumenta o se disminuye. Podemos ver los resultados acá, ¿no? Bueno, continuamos con el nivel de significancia. Bueno, aquí validamos si los coeficientes estimados son significativos y si no lo son. Todos los valores P fueron menores al valor que se estimula que se da para esto, que es el 0.05, lo que significa que rechazamos la hipótesis nula de que no hay efecto y aceptamos que sí hay una relación significativa entre la variable y el ingreso mensual, las diferentes variables. Bueno, por ejemplo, el valor P del número de años de educación fue muy ínfimo, fue muy bajo, fue 0.000, que es muchísimo menor al 5%, que es lo que estamos estimando acá con el nivel de significancia. Esto refuerza que la educación sí impacta, ¿no? O sea, sí es una variable significativa, ¿no? Bueno, también hemos usado el T estadístico. Aquí usamos el valor crítico de más o menos 1.96, como se nos ha enseñado, como referencia para el 95% de confianza. Al usarlo, todos los valores absolutos del estadístico T fueron mayores a 1.96, lo que nos permite rechazar nuevamente la hipótesis nula para cada variable. Otro ejemplo es que el valor estadístico T para años de estudio fue de 96.97, muy por encima del 1.96, que lo respalda firmemente la significancia del coeficiente. Bueno, también hemos visto los intervalos de confianza. Uno de los casos particulares, o que yo he tomado, que es el del estudio que hemos tomado, fue de 0.1852 y de 0.2142. Al no incluir el 0, confirmamos que los años de educación tienen un impacto positivo real sobre el ingreso mensual, ¿no? Seguimos con el coeficiente de determinación R2. El R2 fue de 44.46%. No es el 100%, obviamente, ¿no? Lo que, al no ser el 100%, lo que nos está indicando es de que hay otro tipo de variables que pueden ayudar a que el trabajo sea mucho más efectivo, como podría ser algún tipo de trabajo, la ubicación, informalidad, etcétera, ¿no? Pero no es para desmeritar nuestro trabajo, ya que este 44.46% es muy significativo. O sea, las variables que se han usado están muy bien consolidadas y tratadas. Bueno, después, los coeficientes, ¿no? El resultado de los coeficientes. ¿Qué nos quiere decir esto? Después de los diferentes coeficientes que hemos tomado, años de estudio, edad, sexo, estado civil, horas trabajadas, ¿no? Para nuestra mayor regresión, lo que hemos intentado usar son los siguientes datos, ¿no? Para años de estudio, el coeficiente fue de
1.997. Esto significa que cada año adicional de estudio está asociado con un aumento del 19.97% en el ingreso mensual, manteniendo constante las demás variables, ¿no? Bueno, en el concepto de edad, el coeficiente fue de 0.0232, es decir, cada año adicional de edad se relaciona con un incremento del 2.32% en el ingreso mensual. Esto puede interpretarse como el efecto de la experiencia laboral acumulada, ¿no? Y como siempre, el valor P es inferior, que indica que es un efecto estadístico significativo. Bueno, para el sexo, el coeficiente fue de menos 0.1210, lo que implica que ser mujer, bueno, según lo que hizo salida, está relacionado con un ingreso del 12.10% menor que el de un hombre con las mismas condiciones. Es un resultado, bueno, bastante importante que refleja una brecha salarial, por no decirlo así, pues una brecha salarial de género, ¿no? El estado civil. El coeficiente fue de menos 0.2383, lo que indica que las personas casadas o convivientes ganan en promedio un 23.83% menos que las solteras. Aunque puede parecer algo contradictorio, ¿no? Porque son dos personas y una persona, podría deberse a limitaciones de tiempo, responsabilidades familiares o, bueno, estar menos involucrado con el trabajo, ¿no? Bueno, horas de trabajo mensual. Esta fue una variable que hemos tenido que convertir, ¿no? Eran horas de trabajo semanal, pero bueno, para que esté cuadrada, para que esté todo correctamente con nuestro trabajo, lo hemos transformado a horas de trabajo mensual, ¿no? Las horas trabajadas, el coeficiente fue de 0.0044. Por cada hora adicional de trabajo mensual, el ingreso aumenta un 0.44%, aunque es un efecto más pequeño, sigue siendo significativo, ¿correcto? Bueno, la constante, que es nuestra beta cero, el valor fue de 2,6779 y es una representación logarítmica del ingreso cuando todas las variables son cero, ¿no? Aunque este valor no tiene interpretación práctica o directa, nos sirve para cerrar el modelo. Muchas gracias, sería mi participación. Para finalizar, tenemos que el análisis econométrico muestra que el nivel educativo tiene un efecto positivo y significativo sobre el ingreso mensual. Es así que la educación, la edad y las horas trabajadas al mes tienen un efecto positivo y significativo sobre los ingresos mensuales. Es así que por cada año de estudio el ingreso aumenta en 19,97% con un p-valor menor a 0,001%. Además, nos dice que por cada año adicional de edad, el ingreso sube en 2,32%, teniendo un p-valor menor a 0,000. Además, nos dice que por cada hora adicional trabajada al mes, el ingreso aumenta en 0,044% con un p-valor menor a 0,00. Por otro lado, tenemos que el sexo y el estado civil tienen efectos negativos sobre los ingresos. Es así que el sexo femenino tiene un ingreso del 12,10% menor con un p-valor de 0,33, mientras que el ser conviviente o casado se relaciona con un ingreso 23,83% menor con un p-valor menor a 0,000 frente a quienes no tienen pareja. Eso sería todo y muchas gracias por su atención. Bien, muy buenos días con todos. Somos estudiantes del curso de Econometría 1 y en este video les presentaremos el análisis desarrollado en nuestra investigación titulada Impacto del género en la brecha salarial del mercado laboral peruano, evidencia del año 2024. Este trabajo ha sido elaborado en equipo por varios integrantes del curso. En esta ocasión mi compañera Yesaidi Quicaño Chirinos y mi persona, Nayeli Quispe Espinosa, seremos las encargadas de exponer los principales resultados y hallazgos. A lo largo de este video mostraremos cómo aplicamos técnicas econométricas para abordar un problema social y económico de alta relevancia en el país, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Bien, ahora para contextualizar mejor el tema, les presentamos la introducción del estudio.
En América Latina la desigualdad de género sigue siendo un problema importante y el Perú no es ajeno a esto, pues surgen dudas sobre la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres. Teniendo en cuenta que diversos estudios han demostrado que esta problemática limita la productividad del mercado laboral y prolonga los ciclos de pobreza en los hogares, este estudio analiza si el género influye en los ingresos laborales durante el año 2024, utilizando datos de la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO proporcionada por el INEI. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como parte de nuestro marco teórico, hemos revisado diferentes estudios y antecedentes, dentro de los cuales tenemos el realizado por Tarazona et al. En 2025, que tuvo por objetivo determinar la brecha intergeneracional entre hombres y mujeres en el Perú entre los cohortes 2004, 2009, 2015 y 2019. Usaron la ecuación de Mincer y se enfocaron en personas de 40 años. Hallaron que incluso con niveles similares de educación y experiencia, los hombres ganan en promedio hasta 62% más que las mujeres, lo que evidencia una fuerte desigualdad salarial persistente. La siguiente investigación es de Pelayo y Barra, realizada en 2018, quienes analizaron la brecha salarial de género entre trabajadores dependientes en el Perú, basándose en la teoría del capital humano y aplicando la descomposición de Oaxaca-Blinder. Hallaron que las mujeres, pese a tener mayor educación en promedio, ganan 29.16% menos. Más del 30% de la brecha no se explica por factores observables, lo que apunta a una posible discriminación estructural. Por último, la investigación que realizó Ávila en el 2018 analizó datos de trabajadores dependientes e independientes con ENAHO 2016. Estimó una brecha salarial del 28% entre géneros, de la cual el 34.3% se atribuye a discriminación, confirmando la persistencia de desigualdad tanto en empleos formales como informales. Siguiente diapositiva. Como parte de nuestra metodología, se realizó una investigación que es de carácter cuantitativo, descriptivo y correlacional. Descriptivo debido a que se detalla el comportamiento y evolución de las brechas salariales, y correlacional porque se analiza la existencia de una brecha salarial por razón de sexo. Los datos han sido recogidos de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAHO. Los módulos que se han utilizado son el 100 de características de la vivienda y del hogar, el 200 de características de los miembros del hogar, el módulo 300 de educación, el módulo 500 de empleo e ingresos y el módulo 34 de sumarias. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos nuestro cuadro de variables. Cada una de ellas ha sido seleccionada cuidadosamente con base en literatura económica, definiciones oficiales. Por ejemplo, hemos usado el logaritmo del ingreso como variable dependiente para reducir asimetría en la distribución. El sexo es nuestra variable clave para estudiar la brecha salarial, la cual está representada como variable dicotómica, 0 para mujer y 1 para hombre. El resto de las variables que hemos considerado, como por ejemplo años de educación, experiencia al cuadrado, edad, horas trabajadas semanales, educación, el tipo de educación, el trabajo, tipo de trabajo, ya sea formal o informal, el tamaño de la empresa, la zona de residencia y el estado conyugal, así como la pobreza. En el caso del tamaño de la empresa, esta se clasifica por el número de trabajadores y el volumen de ventas anuales. Nos hemos basado en la ley número 30056, que establece que una empresa grande tiene más de 250 empleados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en esta investigación proponemos una extensión del modelo minceriano con variables socioeconómicas adicionales, como el género, la formalidad laboral, el tamaño de la empresa, la condición de pobreza, entre otras, a fin de captar mejor las determinantes de la brecha salarial en el Perú durante el 2024. A continuación se especifica la ecuación minceriana. Tenemos el logaritmo del ingreso, el ingreso mensual del individuo, que es igual al beta 0 más beta 1 por los años de
educación más el beta 2 por la experiencia laboral menos el beta 3 por la experiencia laboral al cuadrado más, más el término de error. Bueno, eso es todo por mi parte y le doy el pase a mi compañero. Muy bien, gracias Yesaidi. Continuando, ahora presentaré la tabla que se muestra, que contiene las estimaciones de los 5 modelos de regresión múltiple diseñados para explicar los determinantes del logaritmo del ingreso mensual en el Perú a partir de los datos del ENAJO 2024. Como pueden observar, se parte de un modelo básico donde el sexo es la única variable explicativa y se van incorporando progresivamente otras variables relevantes como son la edad, la educación, la experiencia, características laborales y económicas. Esta tabla nos permite visualizar cómo varían los coeficientes, especialmente el del sexo, a medida que se controlan diferentes factores. Asimismo, el R cuadrado ajustado va aumentando, lo que significa, o lo que indica, perdón, una mejor capacidad explicativa del modelo conforme se añaden variables. Y bien, esta sería nuestra tabla como tal de regresión donde mostramos nuestros 5 modelos. Ahí están los resultados que hemos obtenido. Pero ahora pasemos a su explicación. El primer modelo, que es el de género como variable única, que constituye un modelo de regresión simple, incluye solo una variable, como lo venía diciendo, el sexo. Aquí se observa que los hombres ganan en promedio 21.6% más que las mujeres, es decir, que obtienen un beta de 0.216 con una alta significancia estadística. No obstante, el poder explicativo del modelo es muy bajo, con un R cuadrado ajustado de solo 0.017, lo que indica que el sexo por sí solo explica muy poco de la variación salarial. Ahora, con respecto al modelo 2, con el capital humano como tal, al introducir variables, por ejemplo, de edad y años de educación, la brecha salarial de género aumenta a 28.3%, es decir, que obtenemos un beta de 0.283. Además, la educación tiene un efecto fuerte y positivo sobre los ingresos. Cada año adicional de estudio se asocia con un aumento del 8.76% en el ingreso. Se incorpora también la variable edad al cuadrado, lo que evidencia rendimientos decrecientes de la edad. Es decir, el ingreso crece con la edad, pero a un ritmo cada vez menor. El R cuadrado ajustado mejora a 0.29. Y en el modelo 3, donde vemos como tal variables laborales y sociales, bueno, aquí básicamente se añaden variables como experiencia, tamaño de empresa, formalidad del empleo, zona urbana, el estado conyugal, la pobreza y si provienen de educación estatal. La brecha salarial de género se mantiene en un 28.8%, aún significativa, lo que indica que otros factores aún no capturan completamente esta diferencia. Y se destaca lo siguiente, ¿no? El empleo formal incrementa el ingreso en 35.4%. Trabajar en una empresa grande aumenta el ingreso en 28.9% y vivir en zona urbana, tener pareja o no estar en pobreza también influye positivamente. El modelo mejora significativamente con un R cuadrado ajustado de 0.398. Bien, ahora tenemos la siguiente diapositiva que nos muestra el modelo 4. En este modelo 4 lo que tenemos básicamente son horas trabajadas e interacciones. Aquí agregamos las horas semanales trabajadas y una interacción entre sexo y edad. El coeficiente de sexo se reduce a 4.22% y pierde significancia estadística, lo que sugiere que al considerar el tiempo de trabajo y la edad, la brecha salarial ya no puede atribuirse únicamente al género. Cada hora adicional trabajada aumenta el ingreso en 1.35% y los hombres obtienen mayores retornos por edad que las mujeres. El poder explicativo alcanza un R cuadrado de 0.484. Y por último, en el modelo 5, que es nuestro modelo final elegido con interacciones adicionales,
Básicamente lo que vemos es que en este modelo se incluye todas las variables anteriores y una nueva interacción que es tamaño de la empresa y la formalidad. La brecha de género se mantiene insignificante aún en un 4.11%, reafirmando que el género por sí solo pues no explica las diferencias salariales. Lo interesante aquí es que el efecto combinado entre empresa grande y formalidad laboral es negativo, es un menos 19.9%, lo que sugiere posibles ineficiencias en ciertos segmentos del mercado laboral. Este modelo alcanza el mayor poder explicativo con un R cuadrado ajustado de 0.485. Y bueno, ahora pasamos con nuestras conclusiones. En resumen, los modelos muestran que sí existe una brecha salarial de género significativa en los modelos simples, de entre 21.6% y 28.8% a favor de los varones o de los hombres. Sin embargo, al incorporar factores como educación, experiencia, horas trabajadas y contextos socioeconómicos, esta brecha se reduce drásticamente y deja de ser estadísticamente significativa. Esto indica que las diferencias salariales no se deben únicamente al género, sino a un conjunto de factores estructurales y sociales. Por tanto, para diseñar políticas públicas que promuevan la equidad salarial, es clave considerar estas variables contextuales y no solo las diferencias por sexo. Y bueno, eso sería todo respecto a nuestra presentación de nuestra investigación. Muchísimas gracias con todos. Sean todos bienvenidos a la presentación de nuestra investigación, el cual se denomina Efecto del acceso a crédito en la productividad agrícola en el Perú, dando énfasis a la evidencia a partir del cultivo de la alfalfa, según la Encuesta Nacional de Agricultores del año 2024. Para esta presente investigación, somos 11 dentro de nuestro equipo de trabajo, en el cual estamos George Anaya, Frayat Fata, Byron Cama, Sandra Chambilla, Fabiola Choquecota, Jessica Condorcayo, Sandra Díaz, Andrés Pinto, Daniela Quispe, Flor Vargas y su servidor Dani Taquila. Dentro de la introducción podemos ver que la agricultura peruana es un pilar económico, en la cual ésta sufre desafíos en la productividad y financiamiento. También podemos dar énfasis a la importancia del crédito agrícola como potencial herramienta para impulsar la producción, pero con impacto debatido en la literatura. También dentro de nuestro enfoque del estudio podemos ver la productividad de la alfalfa, en la cual es un cultivo forrajero de alto valor nutricional. La brecha de la investigación, que es la escasez de análisis econométricos específicos para el sector en nuestro país. El objetivo de la investigación es abordar esta brecha estimando el impacto del crédito y otros factores socioeconómicos. También podemos ver que en los datos y la metodología están la Encuesta Nacional de Agricultores ENA 2024 y los modelos de mínimos cuadrados ordinarios MCO. En el marco teórico y conceptual podemos ver tres, en las cuales son la alfalfa, productividad y crédito agrícola. La alfalfa, que es un cultivo forrajero más empleado globalmente, vital para la alimentación del ganado por su alto valor nutricional. También este producto es sensible a la escasez del agua e inundaciones prolongadas. La productividad es la relación que mide el nivel de producción y los recursos empleados. En la agricultura se mide comúnmente como el rendimiento del cultivo por unidad de superficie. El crédito agrícola es el financiamiento para productores en forma de dinero, insumos, maquinarias, equipos o servicios agropecuarios. Esta facilita la inversión en tecnología, asistencia técnica e infraestructura, influyendo directamente en la productividad. Dentro de nuestra revisión de literatura hay una evidencia mixta, en la cual hay resultados diversos en la efectividad del crédito agrícola según el contexto y metodología. Hay estudios en la cual no se encontraron efectos significativos. 3 de ellos suceden en Sudamérica y uno en Asia, en la cual en el año 2019 en Ecuador el crédito no genera aumento significativo en la producción nacional. En el año 2011 en
Pakistán hay un efecto directo positivo, pero no significativo. Nos indica que los préstamos bancarios son relevantes a diferencia de fondos públicos. En el año 2023 en Colombia, los créditos sin efectos significativos en la productividad del plátano ni en la productividad laboral. También en el año 2003 en Brasil, no tienen efecto significativo en la productividad de tierra o trabajo, excepto en el noroeste de ese país. Dentro de la revisión de literatura agregando a esta, hay, como les comenté, estudios que sí se encontraron efectos significativos. En este, por ejemplo, podemos ver que hay un aumento en la productividad agrícola y la adopción de técnicas mejoradas, ESRM, en la cual destacan las limitaciones crediticias son una barrera. Dentro de la metodología podemos ver a los mínimos cuadrados ordinarios, que es una técnica econométrica para estimar los parámetros de la regresión lineal, minimizando la suma de cuadrados de los residuos. Estos estimadores son insesgados y eficientes bajo ciertos supuestos. También podemos ver el modelo log lineal, el cual analiza la relación entre variables cualitativas, permitiendo interpretar coeficientes como variaciones porcentuales y mejorando la robustez de las inferencias estadísticas. Dentro de nuestra metodología estadística podemos ver dos, en la cual son el tipo de estudio y datos y las variables claves. Dentro del tipo de estudios está el trabajo de corte transversal, que nuestra fuente es la Encuesta Nacional de Agricultores ENA 2024, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INI. También que nuestra población está homogeneizada mediante filtros de selección. El tamaño muestral es de 1.377 personas encuestadas y la cobertura se centra en la costa y la sierra de nuestro país, debido a que en la selva no se brindan muchos datos sobre la siembra de este producto en especial. Dentro de las variables claves está el acceso a crédito, la edad, educación, sexo y experiencia. El uso de fertilizantes, abono y plaguicidas, el estado civil, el seguro agropecuario, número de parcelas, la asistencia técnica y la capacitación. En esta parte detallamos los modelos econométricos usados. Primero aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, que es una técnica para estimar parámetros de regresión lineal, minimizando la suma de los recursos. Su ventaja es que produce estimadores insesgados, consistentes y eficientes según el teorema de Gauss-Markov. Además usamos un modelo log lineal, que permite interpretar los coeficientes como variaciones porcentuales y ayuda a mejorar la robustez frente a problemas como la no normalidad o heterocedasticidad. En cuanto a la variable dependiente, nos centramos en la productividad, que medimos como el rendimiento del cultivo alfalfa por unidad agropecuaria para facilitar el análisis. También trabajamos con su logaritmo natural, lo que ayuda a interpretar mejor los resultados en términos relativos o porcentuales. Entre las variables independientes y de control tenemos al acceso de crédito como variable principal codificada como dummy, el sexo, educación, edad y el cuadrado de la edad para capturar efectos no lineales, el estado civil y la región, pero dentro de la región solo abarcamos costa y sierra, ya que la selva nos presenta datos poco significativos. Las variables técnicas como uso de plaguicidas, número de parcelas, asistencia técnica, capacitación, seguro agropecuario, todas estas nos permiten controlar factores que pueden influir en la productividad del cultivo. Finalmente, presentamos la especificación del modelo lineal sin logaritmo. Aquí la productividad se explica a partir de todas las variables mencionadas. Este modelo muestra cómo cada factor afecta la productividad, manteniendo constantes los demás. Bien, ahora sí pasando con lo que sería la explicación del modelo lineal. Bueno, en este modelo usamos nosotros la productividad como una variable dependiente sin logaritmos, ¿no? Por eso es que es lineal. Lo que vimos fue que el acceso al crédito no tiene un impacto significativo, ¿no? Ya que pues el coeficiente es negativo y el valor P o el P-valor está por encima del 0.05, lo que obviamente significa que no podemos afirmar que tenga efecto, ¿no?
Algo que sí fue significativo fue el uso de plaguicidas, pero con un resultado negativo, lamentablemente. Bueno, las otras variables, ya sea como el sexo, la educación o el estado civil, no mostraron efectos consistentes. Bueno, en general, el modelo explica muy poco, básicamente. Eso pues lo podemos corroborar con lo que sería el R cuadrado ajustado, que es del 0,8%, ¿no? Como se puede ver en esta presentación donde están todos los datos que estoy mencionando. Bueno, este R cuadrado básicamente nos dice que hay muchos otros factores que no estamos capturando, ya sea el tipo del suelo, el clima o incluso lo que sería la tecnología usada, ¿no? Bueno, el uso de tecnología. Por ende, pues nosotros hemos decidido lo que sería usar un modelo logarítmico lineal, en este caso aplicar el logaritmo a lo que es la productividad, ¿no? En este punto, pues básicamente, eh, en este uso, pues el crédito sigue obviamente sin ser significativo, lamentablemente. Bueno, presento ahora el modelo. Bueno, como les venía diciendo, lamentablemente el crédito sigue sin ser significativo. Bueno, el coeficiente ahora es positivo, pero su valor P sigue siendo mayor a 0,05. Pero aquí sí aparecen otras variables que sí tienen relación con la productividad y que sí son significativas, ¿no? Paso ahora sí a lo que son los resultados como tal. Por ejemplo, como podemos ver en esta presentación, lo que es el sexo masculino sí influye. Podemos ver que los hombres son en promedio más productivos que las mujeres. Y bueno, este resultado básicamente es significativo y pues puede estar reflejando desigualdades en el acceso a recursos, asistencia técnica, a tiempo dedicado a la agricultura o a la actividad agrícola básicamente, ¿no? También hemos encontrado que el uso de plaguicidas ahora aparecen con efecto positivo. Eso podría indicar que cuando se usa esta variable de manera correcta, pues con el conocimiento adecuado, sí ayudan a mejorar el rendimiento del cultivo. Otra variable clave que pues fue el número de parcelas. Tener más parcelas se asoció con mayor productividad, ¿no? Y por último, la capacitación también mostró un efecto positivo y significativo. Todo esto pues nos está indicando básicamente que el conocimiento técnico y pues la experiencia influyen mucho más que solo el acceso al financiamiento. Este modelo, en lo que es el R cuadrado ajustado, tiene un 4% que es mucho más, o bueno, mucho mejor que el anterior, que era el modelo lineal, ¿no? Que bueno, aunque sigue siendo bajo, es una mejora frente al anterior. Entonces, pasando a lo que son las conclusiones, ¿qué concluimos nosotros con esto? Bueno, primeramente, que el crédito por sí solo no tiene un efecto fuerte ni claro en la productividad de los agricultores de la alfalfa, ¿no? O sea que pues dar crédito no garantiza mejores resultados. Y bueno, como segundo punto, pues hay factores mucho más importantes, como por ejemplo el género, porque los hombres mostraron mayor productividad, lo que refleja una posible brecha estructural que afecta a las mujeres, básicamente, ¿no? Por otro lado, lo que es el número de parcelas, ya que pues tienen más terrenos y pues tienden a ser más productivos. Asimismo, también a lo que es la capacitación, que aparece como una de las variables más positivas, lo que recibieron formación tuvieron mejores resultados. Y pues finalmente el uso de plaguicidas, siempre y cuando se usen con asesoramiento adecuado y correspondiente, ¿no? Además vimos lo que es la región, que pues también influye. Los agricultores de la sierra fueron más productivos que los de la costa, y pues esto puede deberse al clima básicamente, ¿no? Como sabemos, en el Perú tenemos diferentes climas y obviamente los microclimas, y pues también las prácticas locales o la calidad del mismo terreno, ¿no? Que esto es un factor muy influyente. Y bueno, para poder finalizar, acá podemos observar lo que son las referencias que hemos utilizado para poder hacer este paper. Bueno, para poder culminar con esta presentación, cabe mencionar que lo que vimos pues, es que el crédito no es suficiente por sí solo para poder mejorar la productividad agrícola. Lo que realmente en sí hace la diferencia es el acompañamiento técnico, la capacitación y entender el contexto en el que trabaja cada agricultor hace que pues, pueda ser mucho mejor, ¿no? En lo que es la productividad. Pues apostar solo por el financiamiento sin todos los demás no nos va a alcanzar lamentablemente para poder tener
lo óptimo en sí, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la presentación de esta pequeña presentación respecto a este paper. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta breve, o bueno, un poco extensa presentación. Bueno, con nosotros sería hasta la próxima en este video de explicación, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Hoy explicaremos acerca de nuestro trabajo, el efecto de los años de estudio de la madre sobre el nivel de hemoglobina como indicador de anemia en el Perú durante el año 2023. Para este largo camino, veremos 6 partes: el resumen, la introducción, el marco teórico, metodología y análisis, resultados y conclusiones. Para empezar, el resumen. Este estudio busca responder a una pregunta. ¿La educación de la madre puede influir en la anemia infantil? Se usó la base de datos de la ENDES 2023 y aplicamos un modelo de regresión. El resultado fue claro: cuando una madre tiene un año más de educación, el nivel de hemoglobina del niño aumenta significativamente, lo que quiere decir que se reduce la anemia. Como segunda parte, pasamos a la introducción. La anemia es un problema grave en el Perú. Afecta especialmente a los niños pequeños, sobre todo si viven en pobreza o no tienen servicios básicos. En 2023, casi la mitad de los niños menores de 5 años sufrieron anemia. Estudios previos ya sugieren que la educación de la madre es clave para mejorar la salud de los niños. En el Perú, la anemia infantil superó el 23% en 2023. Esto es más del límite crítico que pone la Organización Mundial de la Salud. Se sabe que las madres con mayor educación tienden a alimentar mejor a sus hijos. Los llevan más al médico y manejan mejor los recursos del hogar. Por eso en nuestro análisis usamos variables de control del hogar, madre, el niño y el entorno. Bien, ahora pasamos al marco teórico, el esqueleto de nuestra estructura, en qué se sujeta nuestra investigación. Bien, nuestro estudio se basa en 3 teorías importantes. La primera es la teoría del capital humano de Becker, que dice que más educación mejora las decisiones. Segundo, Sen, que nos habla del empoderamiento femenino. Y tercero, Grossman, quien plantea que la salud es algo que se produce y las madres son claves en ese proceso. Bien, empecemos con nuestros antecedentes. Un estudio importante es el de Choi, que encontró que los hijos de madres más educadas tenían menos anemia. En Perú, Mugenot y Herrera vieron que entre 2014 y 2019 la anemia bajó, sobre todo en zonas rurales y en hijos de madres con más estudios. Siguiendo con nuestros antecedentes, otros autores como Nambiema en Togo y Pelayo en Perú también hallaron que la educación de la madre influye mucho en los niveles de hemoglobina. Además, Salazar en 2023 mostró que la pandemia aumentó la anemia, especialmente en los niños de madres con poca educación. A continuación voy a pasar a presentar la metodología y el análisis de esta investigación. El estudio utiliza datos del ENDES del año 2023 aplicado a un modelo de mínimos cuadrados ordinarios con errores robustos. El objetivo, como ya se menciona al principio, es analizar la relación entre los años de estudio de la madre y el nivel de hemoglobina en sus hijos. Las variables clave tenemos como la dependiente la hemoglobina y la independiente lo que es años de estudio de la madre. Las variables de control son índice de riqueza, área de residencia, edad del niño en meses y edad de la madre. Como método se aplica el modelo del MCO con un enfoque robusto para minimizar la influencia de outliers o valores atípicos, asegurando la validez y fiabilidad de los resultados. La investigación, asimismo, busca captar cómo las variables de control afectan la relación entre la educación materna y la hemoglobina infantil, permitiendo un análisis más preciso y más profundo sobre este aspecto. A continuación voy a pasar a explicar lo que vendría a ser la ecuación de regresión múltiple. Tenemos que la hemoglobina es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por educación, más beta sub 2 de residencia, más beta sub 3 de riqueza, más beta sub 4 de edad del niño, más beta sub 5 de edad de la madre. Cada término aporta lo que vendría a ser la ecuación. La educación de la madre es importante debido a que a más años de educación tiene la madre, bueno, se espera que haya una mejora en los recursos que puede ofrecer al niño, impactando en su salud y desarrollo. Ahora, la zona es importante debido a que se presenta como una variable dicotómica, rural y urbana. Esta podría influir debido a las diferencias en el acceso a servicios de salud y nutrición. En el índice de riqueza, esta es importante debido a que se considera para evaluar cómo la riqueza familiar impacta en la salud del niño a través del acceso a mejor nutrición y atención médica. La edad del niño y la edad de la
madre son fundamentales debido a que la hemoglobina puede variar en función del crecimiento y desarrollo en cuanto al niño. Y en cuanto a la edad de la madre, también podría estar relacionada con la salud de los niños, ya que las madres más jóvenes o mayores podrían enfrentar riesgos diferentes. Bien, voy a presentar la regresión que se observa en la pantalla, el cual se ha realizado en el Stata 18. Esto para analizar el impacto de diferentes variables sobre los niveles de hemoglobina del niño. Se han incluido las variables como la educación de la madre y también las variables de control, como es la edad de la madre, la edad del niño, factores socioeconómicos organizados en quintiles, la zona, ya sea urbana y rural. Y asimismo, estos datos han sido estimados en un total de 18.330 observaciones. Esto después de haber realizado la limpieza respectiva, eliminando los datos outliers, el cual podría generar sesgos, y también los datos vacíos. El modelo se ha estimado como una regresión robusta, asumiendo heterocedasticidad. Ahora doy pase a mi compañero. Ok, vamos a continuar con los resultados principales. En principio, tenemos que la relación positiva entre la educación materna y la hemoglobina infantil. Por cada año adicional de la educación formal de la madre, el nivel de hemoglobina del niño aumenta en 0,0168 grados de libertad, resultando estadísticamente significativo según el p-valor. Pero vamos a analizar un poco más cómo es que nos dio la tabla en general. Primero, tenemos el R cuadrado, el modelo que nos salió 0.1439. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo explica el 14.39% de la variación en la hemoglobina en general. ¿Ok? También datos importantes es que el modelo es estadísticamente significativo en su conjunto, ya sea por el resultado de F y del p-valor en general. Continuando con las variables, tenemos que hay variables significativas y otras no, empezando por la edad de las madres. Nos nota de que en principio esta variable llega a ser significativo estadísticamente, ya sea por resultado del p-valor. Asimismo, el coeficiente nos señala que el aumento por cada año de edad de la madre nos resulta de que existe un aumento en 0,06723 en hemoglobina de los niños. Eso en interpretación se podría traducir que por cada año de la madre, ya sea por los cuidados o por la experiencia que podrían llegar a tener, los niños llegan a tener mucha mayor hemoglobina en general. Ok, tenemos la edad de los niños, también que llega a ser significativo por el resultado del p-valor. Asimismo, el coeficiente nos señala de que el 0,0225701 hace de que exista un mayor aumento de la hemoglobina, ya sea por aumento de edad en meses de los niños en general, explicándonos con resultados de que podría, por cada edad del mes, existe una menor vulneración de enfermedades, o incluso cuando son más grandes tienen mucho mayor sistema inmune mejor desarrollado. Eso podría ser de la parte interpretativa, ya sea de los resultados que nos están saliendo en general. Y vamos con la zona urbana. Este, sin embargo, no nos trae un coeficiente bastante alto, haciendo de que la diferencia entre urbano de zona rural o zona urbana sea bastante pequeña. Asimismo, el p-valor nos señala que no es estadísticamente no llega a ser significativo. ¿Ok? Vamos con la riqueza. La riqueza nos demuestra algo muy importante, y es en cuando existe el quintil llega a ser mucho más alto, de saltar de pobre, medio y rico, los coeficientes, ya sea de la hemoglobina en general, se ven en aumento gradualmente, y nos damos cuenta que el aumento llega a ser significativo, ya sea por el p-valor en los resultados y también por el coeficiente, de que una persona más rica podría llegar a tener 0.3931 más hemoglobina que una persona que es rico, y así sucesivamente desde muy pobre a pobre y medio. ¿Ok? La constante nos demuestra de que tenemos como base del 9.98 cuando las variables llegan a ser ceros. Pero esto lo usamos como base, más no podríamos tener como que una respuesta realista. ¿Ok? Y por último vamos con las conclusiones. Las conclusiones nos damos cuenta de lo siguiente. Primero, que las madres con mayor nivel educativo están mejor preparadas para tomar decisiones informando sobre nutrición, salud y prevención, lo que directamente la salud hematológica de sus hijos. La diferencia entre las edades de las madres sí llega a ser significativo y por ende se considera algo importante. Segundo, el fortalecimiento de las políticas públicas que promueven la educación femenina. Realmente todo esto engloba a que la educación sí llega a tener esos coeficientes, el coeficiente de diferencia que necesitamos, haciendo de que realmente sí es importante que la educación que esté a cargo del Estado en general podría llegar a ser importante en zonas tanto urbanas como rurales. Y por último, creemos que también el complementar con mejoras de saneamiento y nutrición en general, asimismo como la riqueza sí tiene bastante importancia dentro de la hemoglobina en general de los niños. Eso sería todo. Muchísimas gracias.
Bueno, con esto se concluye que mejorar la educación de las madres no solo ayuda al desarrollo personal, sino que también protege la salud de los niños. Gracias por acompañarnos hasta ahora. En resumen, todos los temas abordados muestran variables como el trabajo informal, la educación, el género y la influencia materna. ¿Cómo es que todo ello tiene un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico? Gracias al uso de herramientas econométricas, especialmente de regresiones múltiples, y con el apoyo y con el uso del software Stata, logramos cuantificar y comprender mejor estas relaciones complejas, aportando evidencia a futuro más relevantes para futuras políticas públicas. Y bueno, no me queda más que decir, en nombre de todos los estudiantes de Econometría 1, agradezco profundamente al doctor Fernando Iván Choquelusa por su dedicación y compromiso con nuestra formación. Esta experiencia no solo nos ha permitido aprender técnicas econométricas, sino también a aplicarlas a problemáticas reales de nuestro país. Gracias por motivarnos y a pensar críticamente, más que todo a ayudarnos a pensar críticamente y por guiarnos con tanto profesionalismo a lo largo del ciclo académico. Muchas gracias.